Quinta parte final de esta sorprendente entrevista. Para ustedes, no para mí, que la he seguido mucho y la conozco algo, a la doctora Solanda Goya Esquelal, quien por todos los argumentos y elementos que ha mostrado en esta conversación, ahora quemarropa, debió haber sido una de las dos consejeras que renovaron el Consejo Nacional Electoral. El otro, citó ella, debió haber sido Fausto Camacho, quien antes fue también vocal cuando se llamaban así, que fue el otro mejor calificado. Pero me conversaba ella y me comentaba en la pausa que las inconstitucionalidades no se agotan, o las violaciones legales, algunos de los temas citados, sino que hay algunos elementos más. ¿Cuáles? Adicionalmente, habernos quitado puntaje, usurpado puntaje, robado puntaje y haber regalado puntos a otras personas, en la incongruente reflexión antijurídica, pero que pretendan presentarla como jurídica, de que yo soy la cuarta suplente y no la primera como corresponde del respectivo concurso, como dice la ley y la Constitución. Allí hay un criterio constitucional, que es la prevalencia del puntaje, lo dice el artículo 210 de la Constitución, que se designará a los miembros principales y suplentes en orden de prelación entre quienes obtengan las mejores puntuaciones en el concurso. Ya, pasemos a este hecho irracional de mezclar los dos concursos, el de hace 3 años y y resulta que hasta en ese caso yo soy la mejor puntuada. Es decir, aún mezclándonos entre todos, a mí me corresponde la primera suplencia. Pero sería un absurdo. Obviamente yo no reivindico el ser la primera suplente de todo el CNE, sino solamente ser la primera suplente de los 2 que ingresaron en este concurso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo 88 puntos, Mónica Rodríguez 87, Miguel Condolo 81.50, Ana Marcela Paredes 77.75 y Luz Aro 75. Y yo tendría inclusive mayor puntaje que el propio Juan Pablo Pozo, quien alcanzó 83.50. Como ven, es fácil, 88 es más que 83.50. Cuando inventamos este modelo, decíamos que la meritocracia es la que tiene que valer, porque queríamos personas no obedientes a los partidos, sino personas que tengan capacidades para estar en las instituciones en los más altos cargos, y resulta que ahora no podemos ni siquiera diferenciar entre 88 y 83. Si tuviera que operar esa recalificación, ¿quién tendría que hacerla? El juez, ordenar el juez en las acciones de protección. ¿Ordenar a quién? ¿A un perito? A ver, ¿A son delegar dos a quiénes? cosas, son 2 vías. Ordenar al Consejo de Participación Ciudadana, o él mismo tiene hasta la capacidad de hacer una revisión respecto de puntajes si es que aplicamos el garantismo en su verdadera dimensión, como está establecido en la Constitución, o puede ordenarle al propio Consejo de Participación Ciudadana, o puede pedir que se principalicen los suplentes de esa comisión para que sean los suplentes los que actúen y no los que ya hicieron los actos dolosos. De otro lado, hay otra violación constitucional. Es que este caso, Carlos, tenemos 50 violaciones constitucionales. ¿Cuál es la otra? El Consejo de Participación Ciudadana tiene la obligación de designar a las personas que siguen por concurso público ocupar cargos de esta naturaleza. Deben aplicar, aparte del puntaje, el principio de paridad y alternancia. Y resulta que ahora, en las suplencias, bajo sus puntajes fraudulentos, bajo sus propias reglas, me pusieron a mí como la primera suplente, aunque me dijeron que era cuarta, y a la señora Mónica Rodríguez como siguiente suplente. Resulta que al entrar las 2 como suplentes, y habiendo 2 anteriores que eran Ana Marcela Paredes y la señora Luz Aro, resultamos haber estado 4 mujeres como suplentes y solamente un hombre, que era el señor Condolo. Si algo a mí, ¿El señor? Condolo, que él ganó en el proceso anterior. Disculpe, el apellido me sonó raro, ya Sí. se imagina usted cómo. Cuando una de las cosas que si alguien no creo que pueda discutir mucho conmigo, porque yo soy una de las mentoras, impulsoras de la paridad, la alternancia y la secuencia, esto es totalmente violatorio a la Constitución, porque paridad significaría 3 hombres, 2 mujeres, o 3 mujeres, 2 hombres, y ubicados de manera alternada. Está claro. ¿Leyó usted Expreso de hoy, el día que hacemos esta grabación, miércoles 28 de enero? El Expreso no he leído. Lea el titular de lo que dice Ana Marcela Paredes ahí, arriba, lea. No hay lugar para suspicacias. Ya, le leo yo ahora una de sus respuestas. Dice, son 2 exámenes y sistemas de puntuación diferentes. También hablar de puntos es muy subjetivo. Estudié 2000 preguntas en 48 horas.
Incluso en tiempos, los 66 participantes para la renovación parcial de CNE tuvieron 3 años para estudiar 1000 preguntas. Según la ley, soy consejera posesionada, estoy en mis funciones y tengo un derecho adquirido. Falso. ¿Cómo pudo estudiar 2000 preguntas en 48 horas? Bueno, las reglas de juego en el reglamento establecen que te entregan un banco de preguntas y te dan 48 horas para estudiar. Pero ojo, uno cuando se presenta este tipo de concursos no te presentas para estudiar esas 48 horas. O sea, pongamos el ejemplo de Fausto Camacho. Toda su vida ha estado trabajando en materia electoral. Y en mi caso también conozco la ley electoral anterior, y lo otro, conozco la ley electoral actual. Lo importante no era la antelación ni la cantidad de preguntas, sino las respuestas en preguntas como las que usted escribió. No entiendo qué tiene que ver esto en ¿Puede este contar en minuto? una de esas preguntas que tenían por lo menos 5 respuestas o 2 o 3 opciones, en donde usted dice que habían 12 o 15 preguntas imposibles de acertar? A mí, una que recuerde, por ejemplo. A mí me salió una que decía, ¿qué son los partidos políticos? Y había 5 opciones de respuesta. Casi digo una mala palabra delante suyo, que no voy a repetir porque es una expresión popular, porque usted es una dama, doctora. Había 5 opciones de respuesta. 2 de esas no tenían nada que ver, ¿no? Pero 3 eran: los partidos políticos son aquellas organizaciones que intermedian entre la sociedad civil y el Estado. Okay. Respuesta correcta. Desde la ciencia política, ese es un concepto de partido político. Aunque cabe para otras cosas también. Sí, pero en las opciones ¿Las ONGs también son eso? Así es, pero ¿Y no son los partidos políticos nacieron... ¿Los gremios también son eso? Sí. ¿Y no son partidos políticos? Sí, pero como estaba aplicado a la pregunta, era una respuesta correcta. La otra respuesta decía: los partidos políticos son las organizaciones que para actuar tienen que cumplir los requisitos establecidos en el Código de la Democracia e inscribirse o registrarse ante el Consejo Nacional Electoral. ¿También? Respuesta correcta, ¿También? porque si no, no existe partido político si no está registrado cumpliendo los requisitos. Y tercera era: los partidos políticos son aquellas organizaciones que buscan captar el poder para administrar el Estado. Respuesta correcta. A través de las elecciones. Respuesta correcta. ¿Cómo decidí yo? Adiviné. Yo puse que eran las organizaciones que intermediaban entre el Estado y la sociedad civil, pero porque me puse a mirar qué tipo de profesor era el que hizo la pregunta, dije es el de ciencia política, entonces él no sabe a ese nivel, a ese extremo, para poder yo tener el puntaje que obtuve en el examen. Ha quedado clara la trampa. Quiero concluir primero preguntando si le queda algo pendiente por decir. Sí, que ya dije lo de la falta de paridad. Entonces no le queda nada pendiente y lo por de decir. puntaje. Sí, ya lo dije todo. Okay. Segundo, preguntándole por qué en el evento de que usted hubiese sido elegida como legalmente se lo merecía, era un problema estar 4-1 en el CNE cuando usted hubiese discrepado con ciertos aspectos, si seguían siendo mayoría. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo puedo entender. Yo creo que hay una suerte de temor a que haya una persona que pueda tener una voz más fuerte, que pueda tener, yo si de algo presumo, ¿no? Creo que a lo largo de mi vida he generado espacios de credibilidad sobre la base del trabajo que se ha hecho, que ha sido un trabajo serio, que ha sido un trabajo por ideales. Lo otro, ¿usted se definiría como de izquierda? Soy de izquierda. ¿Democrática? Soy izquierda, creo en la democracia, soy feminista. No pregunté si cree en la democracia. Soy ¿Izquierda democrática? No, el partido político no. Hay una izquierda, no me refiero a eso. Hay una izquierda democrática, como hay una izquierda fascista. Sí, hay una derecha democrática. No, yo soy usted de izquierda. es de izquierda, democrática. Democrática, sí, totalmente. Lo tengo puesto en mi Facebook. ¿Cree que este gobierno es de izquierda? Creo que tiene desde el punto de vista... ¿Cree que este gobierno es de izquierda? En partes. Gracias. Sí. Yo voy a decir lo que creo ahora respecto a cosas que no ha revelado la doctora Goyes e ignoro si conoce, pero me toca revelar a mí. Empiezo por el final. Necesitan unanimidad en el CNE. ¿Por qué? No les fue suficiente reconocer el resultado del concurso, que habría sido 3-2 en el evento de que Camacho y Goyes no siempre hubiesen coincidido, o 4-1 en el evento de que Goyes no siempre hubiese coincidido, y seguían teniendo igual mayoría. ¿Por qué molesta un elemento discrepante, no disidente, en un organismo como este, en un tema como ese, el electoral? Porque necesitan encubrir algo. Y porque necesitan cubrirse todos. ¿Cómo se originó esto?
con una disposición de Correa antes de irse a China, diciendo que Pozo es el presidente. Vino y insultó que Salazar era el presidente. Porque a Salazar se le había ocurrido que él se lo merecía, que él podía, como en efecto pudo, muñequear la votación, y le ofreció a Gloria Toapanta estabilidad porque él tiene poder suficiente como para garantizarlo. Le falló. Regresó el gran jefe y los puteó, así, literalmente. Llamó por teléfono a Paul Salazar y le ordenó que procediese a lo que procedió, plantear él mismo, escupir para arriba. Es decir, la reconsideración de su elección. Y a la señora Toapanta renunciar, porque no había tenido la delicadeza o el conocimiento, la sabiduría suficiente de reconocer que estaba bien habilitada y debió haberse desafiliado del movimiento antes de posesionarse como consejera. ¿Y por qué cayó Paul Salazar en desgracia? Si fue tan obsecuente con Domingo Paredes y cómplice de todas las barbaridades que han hecho en el último proceso electoral. Todas. La principal, permitir que el candidato presidente tenga todos los privilegios y sus rivales todas las restricciones. Porque Domingo Paredes, quien dijo tener una amistad muy gratificante con el jefe de Estado, sin especificar a qué se refería, fue y le comentó luego de algunas actuaciones y documentaciones de Salazar que no le cuadraron al líder de AP y cayó en desgracia. Así trascendió algo que internamente ha sido un secreto a voces. Las discrepancias entre 2 o 3 grupos de fuerza o de poder dentro del mismo partido de gobierno, que además pretenden saber más que el jefe de Estado y a veces hasta han burlado sus disposiciones, como lo acabo de relatar. En esa descomposición se está gobernando el Ecuador y esa descomposición es la que ha logrado contaminar el CNE ahora, impidiendo que personas que se declaran de izquierda, democrática, y que creen que en parte el gobierno es de izquierda, lleguen ahí, porque no sabe agachar la cabeza, sino levantar la mirada para un proyecto en el que ella sigue creyendo, y una constitución que ayudó a elaborar. Ok, así están las cosas en lo electoral. Y de eso tenemos que estar advertidos todos, porque el fraude empieza antes de las elecciones y culmina solo ese día, preparando organismos y elementos y regulaciones como las que ahora están rigiendo y las cuales nos pretenden distraer. Como ustedes saben, yo he dicho que si queremos ganar los opositores, debemos primero levantar una alternativa democrática mejor. Segundo, coincidir en quién es el portaestandarte más fuerte para llevarla adelante. Tercero, dentro de esa tendencia muy grande para acabar con una dictadura, imitar al ejemplo de la concertación en Chile. Y cuarto, si no hay unidad en un candidato, tener unidad en el voto y votar por solo el que mejor la represente. Que esto deje claro cuál es el camino para no caer en lo torcido, con lo que no han podido torcer a nuestra invitada. Hasta la próxima entrevista.